Y abrimos la palabra en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor amado, nos has llevado a través de las obras de tu Santo Espíritu. Señor, permítenos entender, Señor, la relación que hay, Señor, entre las obras que tú haces a través de nosotros y las obras que tú haces en nosotros. Glorifica tu nombre, mi Señor, en tu palabra. Te damos gracias y la bendecimos, Dios mío. Disponemos nuestros corazones y todo nuestro ser para entenderla y recibirla, mi Señor, conforme a tus santos propósitos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Llevamos ya rato estudiando las obras del Espíritu Santo y es necesario que a estas alturas nosotros entendamos esas obras en nuestra vida y el propósito de todas las obras del Espíritu Santo para nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos lo que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Reconozcamos lo que es una vida llena del Espíritu Santo, lo que es una vida religiosa en la cual realmente no se puede ver ese poder en nuestros ministerios, en nuestros hogares, en nuestro caminar, porque es necesario que le permitamos al Señor hacer esa obra en nosotros. Y como nos dice aquí el libro de Mateo capítulo 3, verso 11, nos dice el Mateo de que esta obra venía a través de él venía como para abrir el camino al Señor, pero venía simplemente a representar un arrepentimiento, pero no había vida de poder, al punto que Pablo, después de que ya se había ido el Señor, se encontró en Éfeso a unos discípulos de Juan y le tocó ayudarles a entender lo que era el bautismo del Espíritu Santo, lo que era recibir ese poder de Dios. Le tocó bautizarlos de nuevo y orar por ellos para que viniera el Espíritu Santo sobre sus vidas. Se arrepentían. Eso era el bautismo de arrepentimiento de Juan. Se arrepentían, pero seguían simplemente en una vida religiosa como la habían tenido los judíos, pero no verdaderamente tenían ese poder que debía haber en nosotros. Es importante, eso nosotros lo podemos relacionar con lo que es el derramamiento de la sangre de Cristo, inclusive desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver algo. No había nueva vida en ellos, hermano. Hay gente, y lo podemos ver en la iglesia, que a veces supuestamente ha habido un arrepentimiento en nosotros, ha habido una conversión, pero seguimos viviendo lo mismo, simplemente una vida sin poder. Y la vida de Cristo no consiste, como dice el Señor, en comer y beber y en tantas cosas, sino en poder de Dios, en justicia, en amor, en gozo, en paz. Esa es la vida
verdadera del Espíritu en nosotros. Entonces, sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, no puede haber victoria, no hay victoria. Solamente hay una lucha diaria en nosotros, pero no hay victoria, y es necesario de que ese poder se vea en nuestra vida. Pueden haber, hermano, muchos poderes que el Señor a través de las manifestaciones del Espíritu regó sobre la iglesia, pero no es ese poder que Dios quiere en nosotros, ese poder vivificador y transformador que llega y que verdaderamente cambia definitivamente nuestras vidas. La nueva vida en Cristo debemos entender nosotros que no es una religión, sino una vida de autoridad, poder. El Dios, en el Señor está el poder, en nosotros ha impartido una autoridad a través del Espíritu Santo de Dios. Sigamos con la parte B de Mateo para que podamos entender. Dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es necesario que nosotros entendamos, porque bajo el contexto que habla Juan, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la venida, por supuesto. Una vez que el Señor murió y derramó su sangre en la cruz, dice que Él abrió la puerta para que entráramos. Pero una cosa es entrar al Evangelio, entrar al reino, y otra cosa es permanecer en el reino. La vida de poder no está en entrar, la vida de poder está en permanecer. Y por eso habla de bautismo de Espíritu Santo y habla de bautismo de fuego. El fuego tipifica el juicio, pero también el fuego tipifica la limpieza, la purificación, la santificación que es necesario que haga el Señor. Solo lo puede hacer Dios a través de nuestras vidas. Hermano, ya vemos de que el bautismo de arrepentimiento realmente nos lleva a nosotros a entrar al reino, pero es necesario el fuego de Dios, es necesario esa purificación del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa vida de santidad, esa vida de Dios, ese olor a Cristo, ese olor grato, para que nos capacite a nosotros para poder vivir esa vida que habla Cristo en la palabra. Entonces entendemos de que no es suficiente con el arrepentimiento, hermanos. Es necesario de que haya un cambio radical en nuestra vida. Es necesario que Dios, a través de la obra de fuego del Espíritu Santo, purifique en nosotros y nos mude de persona. Es necesario que haya una nueva persona en nosotros, no simplemente un concepto, como dice Corintios, de que el que está en Cristo nueva criatura es. Pues eso nosotros lo confesamos, pero ese poder es necesario que la gente lo vea en nosotros y nosotros verlo también en los demás. Entonces necesitamos la obra sobrenatural para poder ser mudados en otro hombre y que comience Dios a mostrar esa gloria en nuestras vidas. Necesitamos el poder santificador y vivificador que nos sostiene en la vida del Espíritu, hermanos, porque la Biblia dice que esto no es una religión, es un poder, es un reino, es una nueva vida. Entonces, también necesitamos el poder purificador de su presencia, porque la presencia de Dios puede estar en nosotros, pero puede estar contristada o puede estar apagada, y es necesario de que, como le digo, Dios a Timoteo a través de Pablo que avivara ese don de Dios que estaba en él. Y ya sabemos nosotros y podemos entender contextualmente de que no es avivar el don de milagros o el don de lenguas o los diferentes dones que nosotros tengamos, sino el poder de Dios. Avivar, porque en ese momento este hombre
este varón de Dios estaba pasando por tremendas tribulaciones, a lo mejor estaba decaído, y él le dice: aviva ese poder que está en tu vida. Entonces necesitamos el poder de la presencia manifiesta de Dios, no simplemente el poder de una presencia a través de una religión y a través de una confesión, sino que se vea, que salga de nosotros, que nos sostenga en medio de dolores, en medio de ataques, en medio de tribulaciones, en medio de necesidades, en medio de enfermedades. Ese poder está ahí para levantarnos y para sostenernos, hermano, que quema toda manifestación que quiere levantarse en nosotros de la vieja naturaleza, de la naturaleza adánica o el viejo hombre. Es necesario que el Espíritu Santo que esté en nosotros haga esa obra, pero nosotros debemos permitirlo. Entonces, ya nosotros sabemos de que Dios usa el fuego para que participemos de su santidad, o la disciplina. Dios lo llama disciplina, y usa muchas personas para disciplinarnos, usa muchas circunstancias para disciplinarnos, usa el fuego para que de nosotros salga el brillo, hermano, que no sea un hinchape religioso como salen muchos. Llega la prueba y ahí mismo sale la contienda, salen las guerras, salen los conflictos, pero cuando es el brillo verdadero que está escondido, es un diamante que está ahí, cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, lo quema, y entonces lo que va a brillar es Cristo. Cristo es el que va a brillar, porque usted y yo estamos menguados y permitimos que el poder del Espíritu Santo salga, bendiciendo, salga. Hermanos, si nos maldicen, bendigamos, dice la Biblia. Entonces necesitamos ese poder para caminar, hermano, en espíritu. Ya nosotros hemos entendido, gloria a Dios, el Señor nos ha llevado a entender qué es caminar en espíritu y qué es caminar en verdad. En verdad, la Biblia ya nos lo ha enseñado, hermano, y nos lo dice nuevamente Romanos 12:1, que es caminar en verdad, es presentarle a Dios nuestra vida como olor grato, un sacrificio vivo. Porque si nosotros aquí preguntamos, ¿qué le puede ofrecer usted a Dios, hermano y hermana? ¿Qué le puede ofrecer usted? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Diremos, bueno, yo le ofrezco mis talentos, yo le ofrezco mi dinero, yo le ofrezco tantas cosas, pero no hay sino una cosa que le podemos ofrecer al Señor: nuestro cuerpo, nuestro yo, en sacrificio vivo a Dios. No hay nada más que le podamos ofrecer, porque todo es de Dios. El dinero, ¿cómo le vamos a decir que le damos dinero a Dios si el dinero es de Dios? Si la salud que usted recibe es de Dios. Lo único que bajo la creación de Dios y bajo creación que somos de Dios, le podemos ofrecer a Dios que no es de Dios, en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no es de Dios. Ni Dios nos puede obligar a que lo amemos, ni Dios nos puede obligar a que lo obedezcamos. El que viene a Cristo, Dios ya ha propuesto terminar una obra maravillosa en Él, en nosotros. Pero si usted y yo no queremos, Dios no puede. Lo único que nosotros le podemos ofrecer a Dios es nuestra voluntad, nada más. Someter, hermano, este yo que se quiere levantar en tantas circunstancias, y verdaderamente eso es andar en verdad. En verdad, porque en religión cualquiera, en conocimiento bíblico cualquiera, estudie nomás. Pero en verdad es ofrecer, llevarle someter este cuerpo, que nuestra alma se someta al Espíritu y someta este cuerpo, a llevarlo a la iglesia. Somete este cuerpo a doblegarse, no a la fornicación, no al homosexualismo, no a tantas cosas, sino sométalo a obedecer a Dios. Eso es verdad. Lo demás es un cuento religioso. Entonces vamos a ver, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, cómo hace honor. Porque acuérdese que nos han enseñado de que hay dos obras del Espíritu. Una es cuando viene el Espíritu sobre nosotros, y otra es que viene después la llenura del Espíritu Santo. Eso nos lo han enseñado, pero por supuesto que eso no es bíblico. Porque el Espíritu Santo viene, y si usted no le entrega lo único que no le pertenece a Dios y yo, que es nuestra voluntad, jamás podrá haber llenura del Espíritu. O sea, ¿qué es llenura? Que Dios reine. Eso es llenura. Que Dios reine. Que toda decisión que usted y yo vamos a hacer la pongamos no en la balanza de mi entendimiento, no en mi raciocinio, no en las fortalezas que yo mismo me creo, sino que la ponga en la balanza de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? Cada reacción, ¿cómo reaccionarías tú, Señor? Cada problema, ¿cómo lo solucionarías tú, Señor? Y entonces ahí sí, entonces sometemos nuestro yo, nuestra voluntad a Dios. Y ahí sí viene. Entonces,
el bautismo del Espíritu Santo hace honor a cuando Cristo murió en la cruz. Dice, Él murió por todos y Él derramó su sangre. Cuando venimos a Él, entonces aceptamos esa sangre que se derramó en la cruz. Esa sangre nos limpia de varias cosas que es necesario que nosotros entendamos. Esa sangre derramada en la cruz nos liberta a nosotros. Fuimos librados del poder del pecado. O sea, el pecado ya no se puede enseñorear en usted ni en mí. A través de la sangre de la cruz. No se puede. Éramos dominados por el pecado, hermano. No teníamos necesidad de ir a pecar para que usted y yo ya fuéramos pecado. Dios nos libró de eso al venir en arrepentidos, al confesarlo, al recibirlo en un verdadero arrepentimiento. Ahí realmente Dios nos libró del pecado, del poder del pecado. Porque primero usted y yo no teníamos que hacer nada, éramos pecadores. Segundo, nos libró del pecado de la muerte, porque la muerte estaba enseñoreada. Ya la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Bajo esa sangre derramada, porque es necesario que miremos de que la sangre derramada puede tipificar en cierta forma el bautismo del Señor, pero la sangre rociada va a tipificar otra cosa. Entonces, tercero, el poder de Satanás. Satanás tenía poder como tiene poder sobre la humanidad. Satanás tiene poder, hermano, como lleva a la gente de un momento a otro, lo lleva a suicidarse. Miren los suicidios de los jóvenes en Estados Unidos, son por miles. Busquen en internet. ¿Cuántos jóvenes se suicidan en Estados Unidos? Miles y miles anualmente. Y en Colombia, vaya a ver usted. ¿Quién es? Satanás que los lleva a eso. Entonces, Dios nos libró de ese pecado, de la muerte y del poder de Satanás. En la Pascua realmente tipifica, porque volvámonos para que contextualicemos lo que es la sangre. Acordémonos en la Pascua que el Señor les dijo que mataran unos animales y ellos estuvieran en las casas. Entonces simplemente pusieron la sangre ahí en la ponchera y pusieron la sangre sobre los dinteles. Los que estaban dentro de esa casa recibían una protección temporal. Vamos a entender de que una cosa es la sangre temporal para una vida de arrepentimiento y otra cosa es la sangre derramada para una vida de poder. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. Entonces, el Señor quería, ellos estaban en una casa y simplemente la sangre que se colocaba ahí los cubría, pero Dios no quería eso. Dios siempre está buscando una relación individual, un rocío individual de la sangre desde el Antiguo Testamento, para que una cosa fuera esa sangre derramada y otra cosa fuera la sangre rociada de Cristo, que tipifica la llenura del Espíritu en nosotros. Y vamos a ver lo que es lo que nos dice la Biblia, porque yo sé que esta palabra es compleja, ¿cierto? Sobre todo para las personas que no han visto lo que es la sangre. Entendamos que Cristo hizo una obra y cuando Él murió en la cruz, Él derramó su sangre. Y el que viene a Cristo tiene poder de vida eterna, pero es necesario. Acuérdese que usted y yo nos arrepentimos y recibimos a Cristo. No tenemos que estarlo recibiendo cada 8 días o cada que pecamos. Lo que tenemos es que ponernos a cuenta, y cuando nos ponemos a cuenta viene la sangre de Cristo y nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Y entonces usted, a pesar de que Cristo murió en la cruz, usted y yo no podemos andar en el poder de Dios si hay pecado en su vida. Tenemos que ir para que la sangre nos cubra cada momento de todo pecado. La sangre rociada tipifica la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, fuimos librados, hermano. Pero Dios quería, hermano, y quiere rociar esa sangre. Hebreos 9:19, es importante que lo veamos, porque este es el Nuevo Testamento hablando de lo que es lo que Dios quería. Por eso, mire, usted viene a Cristo, yo venimos a Cristo, pero es necesario. El hecho de que usted haya venido a Cristo no significa que nuestra madre llegó a Cristo. Pero usted y yo venir a Cristo, oramos por ella y hay una promesa de Dios para que venga también nuestra madre y nuestros hermanos a los pies del Señor. Hay una promesa, pero es necesario que ellos también reciban esa sangre, el poder de esa sangre, de esa primera sangre y de la sangre, para que venga cubrimiento y limpieza de todo pecado sobre nosotros. Dice Hebreos 9:19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo, a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo. ¿Y qué dice? Y roció el mismo libro, o sea, la Biblia, la roció con la sangre. Porque todo tiene que ser rociado con sangre. Acuérdese que los sacerdotes eran rociados con sangre, los utensilios eran rociados con sangre, todo el tabernáculo era rociado con sangre. Cada utensilio, cada instrumento para alabar a Dios tenía que ser rociado con sangre. Y aquí dice, y todo el pueblo. Estamos hablando de 3 millones de personas y cada uno tenía que ser individualmente rociado con esa sangre. Porque una cosa es lo que él había hecho allá, una cobertura para un pueblo, pero aquí vino individualmente. Y cada uno de nosotros tenemos que venir individualmente a confesar nuestra comunión, nuestra relación, nuestro pecado, nuestra debilidad a Dios. Entonces, solo la llenura del Espíritu Santo hace honor a la sangre rociada. Por eso, una cosa es la sangre derramada que tipifica, puede tipificar, podríamos decir así, el arrepentimiento al Señor, pero acuérdense que es que nosotros no nos arrepentimos, nos convertimos y nos morimos. Tenemos que seguir en el trabajo donde vamos a tener complejos, va a haber gente que se va a levantar contra nosotros, van a haber patrones que nos van a decir, vaya, venda esto, y si le preguntan esto, dígale que eso lo traímos de Estados Unidos, pero mentiras que vino de la China, a mentir, y tantas cosas. Entonces nos toca a usted y yo ahí pararnos firmes con el Señor. Necesitamos. Entonces no es suficiente. Cada día, cada circunstancia, cada problema, cada necesidad, cada cuenta, cada cheque que le llega a usted, no cheque de plata, sino que cuentas que le llegan. Cuando no hay dinero es un problema, es un dolor de cabeza, es un querer salirnos del espíritu, es un venir a ver a qué me debe, entonces a ver qué hago yo. Y comenzamos nosotros a pensar de otra manera y comienza el enemigo a hacer una obra. Pero entonces para eso nosotros vamos a ver que la llenura del Espíritu Santo, que acuérdese que la llenura del Espíritu Santo, hermano, no es que usted es lleno y se va a seguir lleno toda la vida. No, le corresponde a usted y le corresponde a mí, cada momento, en cada circunstancia, seguir con esa sangre encima. Para nosotros ministrar en el púlpito, sea cualquier tipo de ministración, necesitamos la sangre sobre nosotros. Por eso cuando el Señor habla, si vosotros permanecéis en mí, habla de que si la sangre rociada permanece en nosotros. No tenemos que estar entonces cada momento pecando y arrepintiendo, no, permanecer en Él. Claro, si pecamos, viene inmediatamente la sangre y nos limpia de ese pecado. Pero el poder está en permanecer en Cristo. Para la llenura del Espíritu Santo, hermano, necesitamos la sangre de Cristo. Por eso vamos a ver en Hebreos lo que dice el Señor. También cuando nosotros descuidamos el poder de esa sangre sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace? Nos capacita. Ya la sangre rociada ya no es que venimos al Señor, sino que nos capacita para cambiar. Porque usted y yo podemos decir, no, es que cuando yo vine al Señor, el Señor me transformó de una. Ok, gloria a Dios, a muchos los ha transformado de uno. Y si permanece en el Señor, gloria a Dios, pero eso no generalmente le pasa a todo el mundo. Porque es que usted todos los días tiene problemas y yo también. Y hay cosas y circunstancias que nos quieren sacar del espíritu. Vienen y nos dicen cosas, ah, sí, está diciendo eso. Pues ¿cómo te parece que yo también dije aquello? Que a mí también me contaron esto de ella y de aquella. Mire, entró en murmuración, entró en pecado. Y comenzó el chisme. Se salió del espíritu, entró el pecado. Entonces, ¿qué necesitamos cuando nos arrepentimos? Viene inmediatamente. Él está ya pendiente de eso, intercediendo para que esa sangre nos limpie. Entonces, la sangre rociada nos capacita, bajo la llenura del Espíritu Santo, nos capacita para cambiar, no solo para mejorar, hermanos. Que es que muchos dicen, no, pero mira que está mejorando. En el Señor esa mejora no sirve para nada. En el Señor es cambio ya. El Señor vino y trajo 5 cambios. Ya nosotros lo hemos visto. Quitó el sacerdocio levítico y puso un sacerdocio eterno, donde Él es el sumo sacerdote. Quitó el templo, ya ahora el templo es usted, cambio radical. Y si usted es templo de Dios y yo, entonces no es que el templo vaya mejorando, no. Si el templo va mejorando, significa que hay pecado. Y si hay pecado, entonces el Espíritu Santo, si llegó, está contristado. Y si está contristado, no hay llenura. Y si está apagado, menos. Entonces necesitamos, esto no es, hermano, mejorar, esto es cambiar, esto es radical. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. La Biblia dice que Él puso en nosotros, ¿qué? El querer, o sea, para que usted y yo queramos cambiar, pero también puso la otra parte, el hacerlo. O sea, no hay disculpa.
Entonces no solamente esto. Mire lo que dice Juan 15:22. Dios tiene poder, hermano, para cambiarnos, para cambiar nuestras circunstancias, para bendecirnos. Pero es necesario entender la palabra. Mire lo que dice Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, o sea, Cristo, ni les hubiera hablado, aquí Cristo nos está hablando a usted y a mí. Cuando usted se sienta a leer la palabra, es Cristo hablándole. Entonces dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea que si Cristo no nos habla a través de su palabra y nos muestra los diferentes mandamientos, no tenemos pecado. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuántas veces nos habla Dios a través de la palabra y decimos amén? ¿Usted sabe lo que significa amén? Amén, como es un amén de Dios, el amén es Cristo. Entonces amén no es una palabra, es Cristo, porque dice Él es el amén. Amén significa, Señor, he entendido, lo he recibido y lo pongo por obra en mi vida porque eres tú. Lo acepto y lo obedezco. Eso es amén. ¿Cuántas veces decimos sin entendimiento amén? Cuando se está hablando de que, ¿cómo dices que me amas? Y no me conoces, no me has visto, pero tienes a tu hermano al lado y mira, dice mentiroso. Mentiroso. Entonces, es palabra de Dios, amén. ¿Qué significa ese amén? Ese amén es, Señor, tú eres el amén, yo lo acepto porque no me le está hablando ningún hombre, lo hago rema en mi vida. Yo mismo, acuérdese que el rema lo producimos nosotros. Es poder del Espíritu Santo, pero lo produce usted y yo cuando obedecemos. Por eso Pablo decía, y comparaba en la enseñanza del domingo, él decía que él sometía su cuerpo y lo ponía en servidumbre a Dios. Cada situación nosotros tenemos el poder bajo el Espíritu Santo para someter cada circunstancia a Dios, hacer la rema en nuestras vidas, porque Él puso el querer como el hacer para que ese rema sea real. Que falta entendimiento. Aquí simplemente dice, yo les estoy enseñando la palabra, dice el Señor, se las estoy dando, ustedes no la habían recibido, pero ahora que ya han recibido la palabra, no hay excusa, no los iba a acusar de pecado, porque ya, pero ahora, ya que escucharon la palabra, y que la recibieron, ahora ustedes son culpables de pecado, no tienen excusas, es lo que nos dice el Señor. ¿Cuánto viene Dios hablándonos a través de los años, a través de la palabra, y nos habla de la mentira y seguimos mintiendo, y decimos amén? O sea, yo mismo me estoy clavando el cuchillo, o sea, yo mismo le estoy diciendo, Señor, soy culpable. Aquí lo dice claramente. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, de que el poder del Espíritu Santo es para que usted y yo, hermanos, sometamos lo único que Dios no tiene en este mundo. ¿Sabe qué es lo único? De todo es de Dios. Todo. Porque Satanás ya está vencido. Sigue operando, por supuesto, el misterio de la iniquidad, pero ya está vencido. Lo único que no es de Dios es la voluntad suya y mía. Lo único. En el Antiguo Testamento Dios tenía dos enemigos, Satanás y la dureza del pueblo. En el Nuevo Testamento no tiene ningún enemigo, usted y yo. Satanás ya fue vencido. Entonces es importante que entendamos nosotros el poder y la llenura del Espíritu Santo para someter nuestra voluntad y poner en balanza, pero en la balanza de Dios, y hermano, la balanza de Dios, cada situación, y poder glorificar a Dios y que nosotros mismos no nos estemos acusando. Otra cosa, capacita para servirle a Dios. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo, la sangre. ¿Cuándo hay llenura? ¿Usted cree que cuando hay pecado, hermano y hermana, hay llenura? No puede haber llenura. La Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Cuando hay pecado tenemos que arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos viene el Señor y nos limpia con su sangre. No nos limpia con otra cosa, con su sangre, dice Pedro. Nos limpia con su sangre. Y entonces ahí seguimos en la comunión con Dios, bajo la voluntad de Dios. Creemos nosotros que hay llenura sin estar en comunión con Dios. ¿Y cómo voy a estar yo en comunión con Dios si no tengo comunión con mis hermanos? Imposible. Cada cual impone lo suyo, lo que creemos, no. Esto es llevarlo a la balanza del Señor en amor y a ver qué es lo que dice Dios y sometámonos a la palabra de Dios. Entonces nos capacita para servirle a Dios. ¿Cómo? Santificándonos.
Para poder servir, hermanos, si nosotros somos santificados, somos tratados por Dios, entonces viene la llenura del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá, pero tampoco nadie se acerca. Nos capacita para dar testimonio, hermano, dar testimonio de que su presencia manifiesta, o sea, que el Dios vivo, por eso él le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios, y el don de Dios fue cuando Cristo le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice más abajo, hablaba del Espíritu que habría de venir. Entonces, nos capacita para dar testimonio, para que la gente vea de que ese Cristo vivo está en nosotros, no a través de palabras religiosas o de versículos que no sabemos, sino a través de una vida transformada, en todo lugar y con toda persona. Lo dice la Biblia. Entonces, ya sabemos que la sangre rociada tipifica, hermano, la llenura del Espíritu Santo. La tipifica. Entonces vamos, que nos lo diga la Biblia más bien textualmente. Es mejor. Vamos a 1 de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Está hablando de Cristo. Y os anunciamos. Mire, este es el mensaje que estamos hablando acá. Este es el mensaje, igual se cumple en este segundo, lo mismo. Que este es el mensaje de la Biblia que hemos oído de Cristo, que lo dejó escrito y aquí lo estamos anunciando para ustedes y para mí. Dice, Dios es luz. Dios es luz. Ustedes se acuerdan de que dice la Biblia de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí usted ya sabe como cuál ángel se disfrazó. Dios es luz. Satanás nunca fue luz. Que se llamaba lucero, pero él nunca fue luz. Luz es Dios. Aquí lo dice textualmente, no hay ni que interpretarlo. Dios es luz. Cuando Satanás se le disfrazó a Eva, ahí ve, se disfraza como ángel de luz. Dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Pregunto, ¿será la luz división? ¿Será el chisme o la murmuración luz? Es tremendo. ¿La murmuración o el pecado será luz? ¿El mal carácter será luz? ¿Será el mal carácter la luz? Que Dios es luz, Cristo es luz, el Espíritu Santo es luz. ¿Será cualquiera de los pecados luz? ¿La traición, la idolatría será eso luz? Porque es importante que nosotros lo pensemos y lo analicemos. ¿Será luz servirle a Dios de cualquier manera? ¿Será luz? ¿Cómo le sirvió Cristo aquí en la tierra al Señor? ¿Cómo le sirvieron los apóstoles después de que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque acuérdense que cuando el Señor resucitó, cada cual se había ido a su trabajo. Lo habían olvidado. Pero cuando el Señor se fue y recibieron el poder de lo alto, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y le sirvieron a Dios no de cualquier manera. Hermano, para poder servirle a Dios hay que estar en luz. Y aquí nos dice la Biblia, ¿cómo es que estamos en luz? Para poder tener comunión con Dios. Entonces vamos al siguiente verso, hermano, al 6. Mire lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Dios o con Cristo, porque eso es lo que venimos nosotros aquí a cantar y a predicar, hermano, y como hermanos a compartir, que tenemos comunión con los hermanos. Por eso si decimos que tenemos comunión con Él, pregunto yo, ¿qué es comunión con Dios, hermanos? ¿Qué será comunión con Dios? Porque usted y yo hemos visto tanto, serán estos famosos predicadores que usted los ve en la televisión y en programas haciendo milagros, ¿usted cree que eso es comunión con Dios? Muchos seguro que sí, pero otros seguro que no, porque los dones funcionan sin comunión con Dios. No necesita comunión con Dios para que los dones operen. Se necesita simplemente que haya dones y ya.
un predicador de los más famosos que hay hoy en día en la tierra, que lo muestran mucho. Tremendos milagros y tremendas cosas que se exportan a todo el mundo. Y también tremendos millones, los lujos de casas de 10, 15 millones de dólares la casa donde vive, los carros, Rolls y todo lo más tremendo del mundo. ¿Será eso luz? ¿Será luz? Y la luz trae todo ese billete, que es lo que muchos quieren hoy en día. Y después lo vieron sin todavía divorciarse de la esposa, lo vieron con otra en Roma y le tomaron la foto, eso está en el internet en todas partes. ¿Será luz entonces los milagros? ¿Será luz las lenguas o será luz algún don? Vamos a ver qué nos dice Dios. Es, hermano, ¿qué es comunión con Dios? Es estar a cuentas con Dios y con los hermanos. No nos puede acusar ningún hermano de nada. Y si nos acusa hay que venir a ver, a mirarlo. Esa es la labor pastoral. Mirar cuando hay cosas y venir y traerlas bajo la sangre del Señor y poner las cosas bajo el orden de Dios. Pero dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es tinieblas? Pecado. Dice, mentimos, la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de Dios. Y no practicamos la verdad como le parece, o sea, no se practica a Cristo. Que la persona está muerta, hermano. Pero mire lo que dice el verso 7. Pero si andamos en luz, o sea, en Cristo, en comunión. Mire, y ahí lo dice claramente. Como Él está en luz, mire lo que sigue diciendo. Tenemos comunión unos con otros. O sea, que si no hay comunión entre los hermanos, la persona está en tinieblas. No importa los dones que tenga, no importa los ministerios que tenga, no importa cómo predique, no importa, hermano, cómo ore, no importa cómo cante, no importa nada. Si no hay comunión con los hermanos y antes se daña los corazones los unos con los otros, está en tinieblas. Arrepiéntase delante de Dios, se lo digo. Tinieblas. Pero si andamos en luz, si andamos en Cristo, si andamos permaneciendo en Él, como Cristo está en luz, hermano, si usted y yo estamos en tinieblas, Él es luz. Yo, por ejemplo, estoy por allí metido en una cueva en luz, pero vengo acá, la luz me alumbra. ¿Pero cuál? La mía no, me alumbra la luz que hay aquí, la luz de Cristo me alumbra. Entonces ya vengo, pero yo no puedo entrar a esa luz, si no me arrepiento. Pero mire lo que sigue pasando. Cuando venimos a comunión, hermano, a pesar de las circunstancias que se presenten, mire lo que sigue pasando. Pero por eso dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? Mire, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que cada que hay un pecado, viene la sangre de Jesucristo a limpiarlo a usted. Usted entra en comunión y entra en comunión con Dios, comunión con los hermanos y entra en la plenitud de Dios, en la llenura del Espíritu para poder, hermano, que esa vida de Cristo haga maravillas en nosotros, en nuestros hijos, en nuestro hogar. Acuérdese que usted y yo tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Claramente. Entonces, si no hay comunión entre los hermanos, no hay luz. Y estamos ministrando en tinieblas. Hay pecado. Hay mentira. Ahí lo dice. Vuelvamos a leer si quiere desde el 5. Ahí está. En la casa lo podemos leer. O sea que en resumen, la sangre de nosotros, la sangre sobre nosotros, habla de comunión con Dios. ¿O no? Lo que dice. Si yo estoy en comunión con Dios, significa, si usted está en comunión con Dios, significa que la sangre está sobre su vida. Está sobre su vida. La sangre es eterna. No pasará. Cada que en el cielo miremos a Cristo, vamos a ver de que esa preciosa sangre es la que nos tiene ahí. Ahí sí entra el amén. Claro, cuando estamos, es que es importante arrepentirnos, y si estamos fallando es importante venir, porque inmediatamente entramos a comunión con Dios y viene la sangre del Señor sobre nuestra vida. Ahí sí, porque el amén es un arma de doble filo. Yo decirles, es porque el amén es Cristo, el amén no es una persona, ni es una palabra. Ahora vayamos a Hebreos 10:26 para que entendamos algo.
Dice, acuérdese lo que dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, yo decido ir a pecar. Mire usted lo que dice Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ¿se acuerda lo que dijo el Señor ahí en Juan 15? Que no había pecado sobre ellos, pero ya que recibieron el conocimiento de Dios, ya hay pecado. Y aquí lo confirma. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Dios, ya no queda más sacrificio por esa persona. Ya Cristo murió y pisotea. Pero mire lo que dice el 29. Pasemos al 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Ojo, que aquí no estamos hablando de religión, sino del Hijo de Dios y de su sangre. El que pisoteare al Hijo de Dios, porque Él es el amén, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre de su muerte, la sangre de su dolor, en la cual fue santificado. La sangre lo santifica a usted y me santifica a mí. No hay llenura del Espíritu si esa sangre no está constantemente rociada sobre su vida y mi vida. Más aún, para que haya llenura del Espíritu es necesario venir a cuentas con Dios. Y dice que le viene la sangre del Hijo de Dios, inmediatamente nos limpia, se rocea sobre nosotros y nos limpia y permanece rociada. Porque cuando el Padre lo mira a usted, no ve a usted, sino que ve la sangre. Por eso dice que cuando vino el ángel de la muerte, ahí él no lo vio a usted ni vio al otro. Entonces estos son hijos de Dios. No, él lo que vio fue la sangre. Y como vio la sangre, pasó por encima y no tocó a nadie. Eso es lo que pasa con el Señor. Él lo vio a usted y cuando ve la sangre sobre su vida y sobre mi vida, ¿por qué? Porque estamos arrepentidos, porque nos hemos humillado, porque le hemos pedido perdón al hermano, porque nos ponemos a cuentas. A veces hay circunstancias, hay enredos y cosas, pongámonos a cuentas, no hay problema. Mientras estemos vivos podemos hacerlo y glorifiquemos a Dios. Porque hermano, la Biblia dice que el que se humilla, el que reconoce, dice que Dios lo exalta, lo bendice, lo levanta. Entonces mire aquí qué tremendo. Y no solamente, sino que mire usted con la llenura del Espíritu Santo. Por un lado pisotea la sangre del Hijo de Dios. Y por el otro lado, ¿qué dice? Hace afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Entonces, ¿qué llenura va a haber? Si por un lado pisotea la obra de Cristo y por otro lado pisotea la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo le parecen los dos ministerios más grandes? Pisotean al Espíritu Santo de Dios y pisotean al Hijo de Dios. O lo pisoteamos, pues. Qué tremendo. Entonces, ¿qué llenura va a haber, hermano? Si yo en mi voluntad decido, ok, nadie me ve, voy a hacer de las mías. En mi voluntad, después de que ya he recibido la palabra que dice que los fornicarios no heredan el reino de Dios, que los adúlteros no heredan el reino de Dios, que los mentirosos no heredan, que los borrachos no heredan el reino de Dios. Ya recibí el conocimiento y no importa. Pisoteamos la sangre del Hijo de Dios y pisoteamos, hacemos afrenta al Espíritu Santo, que es el que nos llena, nos dirige, nos enseña la Biblia, nos enseña y nos lleva a la comunión con Dios y nos lleva a glorificar a Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, si hay comunión con Dios, hay autoridad. Mire, usted y yo no tenemos autoridad si no tenemos comunión con Dios y con los hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios ha venido enseñándonos, pero yo, hermano, se lo digo delante de Dios, delante del Espíritu Santo. Yo, hermano, no he preparado cosas como pensando yo a ver para que... No, hermano, el Señor nos ha dirigido a unas enseñanzas para que entendamos el poder del Espíritu Santo y la autoridad que Él derrama sobre su vida y mi vida. Y la autoridad, hermano, no depende de los dones que usted tenga o yo tenga. No depende, hermano, de los talentos que tengamos para ofrecerle a Dios. No, la autoridad depende de la santidad de Dios en nosotros. Y la Biblia dice que el que santifica es Dios. Entonces por eso dice que el que está en luz, como Él es luz, Cristo, el amén, es luz. Cuando estamos en Él, inmediatamente alumbra y saca toda tiniebla de nosotros. Entonces, la autoridad, hermano, para que haya autoridad tiene que haber comunión entre los hermanos. Hermanos, yo no sé verdaderamente a quién hay que pedirle perdón, pero le aconsejo, porque yo lo he hecho y si me toca hacerlo, lo voy a hacer, hermano. Hay que pedir perdón.
Hay que pedir perdón, porque cuando pedimos perdón, ¿sabe qué pasa? Que viene la sangre del Hijo de Dios y me limpia y me da autoridad, autoridad. No fluyo simplemente en talentos que tengamos o en dones que usted y yo tengamos. Eso no le sirve a Dios si estamos sin autoridad, o sea, en pecado. Porque muchos, no, es que como es el profeta, como es el hermano que Dios usa, el pastor, el que Dios usa en milagros, hermano, nada que ver con eso. Esto no tiene, tiene que ver la autoridad. Acuérdese cuando se levantaron contra Moisés y contra Aarón, y el Señor les dijo que trajeran cada tribu una vara, y le dijo a Aarón, trae también tu vara y póngalas allá en mi presencia, donde alumbra. En la presencia de Dios hay vida y resurrección. ¿Qué pasó con un pedazo de madera muerta, una vara? Que inmediatamente en la presencia de Dios resucitó y comenzó a dar flores, retoños, y comenzó a dar fruto. Eso es lo que pasa con su vida y mi vida. Cuando venimos a la luz de Cristo, al amén, e inmediatamente Él nos pone su vida en nosotros y comienza a haber una transformación en todas partes, pero depende de usted y de mí sostenerla, mantenerla. Mantener, permanecer en Él. Si permanecéis en mí, dice, separados de mí, separados de la presencia manifiesta de Dios, dice, nada podéis hacer. Tener muchos dones, sí, ríete de los dones, que en aquel día yo te diré, cuando vayamos y le presentemos los dones al Señor, Señor, acuérdate que en tu nombre eché fuera demonios, un don. Acuérdate que en tu nombre hice muchos milagros, otro don de milagros. Acuérdate que en tu nombre profetizamos, otro don. Y cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13, el Señor comienza a comparar a través del apóstol Pablo, ahí, cada don con el amor. ¿Y dónde deja los dones? ¿Y qué le dice? ¿Tú te vas a presentar a mí con tus dones? ¿Y dónde está la sangre de mi Hijo? ¿Y dónde está la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está? ¿Me vienes a presentarme dones a mí? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos lo que vale. Si nos toca humillarnos, hermanos, nos humillamos, pero levanto a mi hermano, exalto a Dios, llevo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre ante mi hermano que está caído, ante mi hermana que está caído, ante mi hermano que lo murmuré o cualquier cosa. Debo hacerlo, hermano, porque si no, entonces esto es una vida religiosa. Y el Señor viene enseñándonos de que esto no es una vida religiosa, de que es poder de lo alto, hermano, que nos vivifica. Comienza a salir poder suyo y mío. Si he sido duro con mi esposa, pues entonces voy a someter, bajo la misericordia de Dios, voy a someter este cuerpo. Voy a ayudarle a mi esposa, voy a hacer la obra que tenga que hacer. Si he sido duro con mis hijos, pues entonces comienzo a someter esta voluntad a Dios y comienzo a darle testimonio a mis hijos. Yo lo puedo hacer. Pablo dijo, cojo este cuerpo y lo someto y lo pongo bajo servidumbre. Que no sea que yo, siendo heraldo para otros, o sea, predicándole a otros y mostrando mis dones, vaya y me pierda. Así lo dice Pablo. Me condene. Entonces, en resumen, hermano, porque hemos estado viendo toda la obra del Espíritu Santo, ya son 24 enseñanzas. Los dones son una gran bendición de Dios. Si usted tiene dones, hermano, no los deje de usar, pero no los use en pecado. Usémoslo. El pecado más grande que se ve muchas veces en la iglesia cuando hay gente madura es las divisiones entre hermanos. Hay que someter nuestro cuerpo, someter nuestra voluntad y llevársela al Señor. Hágalo usted, porque usted es el que necesita la victoria para su vida, para su madrecita, para su hijo, su hija, para su ministerio. El otro no lo quiere hacer, pero yo lo hago. Yo lo hago, lo tenemos que hacer. Porque así estamos en comunión con Dios. Viene la sangre del Hijo de Dios, nos limpia. Y acuérdese, cuando eso pasa, porque ya usted y yo no pecamos de chiripa, o porque se me chispoteó, no, pecamos bajo nuestra voluntad. Si yo comienzo a murmurar de una hermana, yo ya sé, porque Dios ya me ha enseñado y ella me dijo que ya tengo culpa. Si yo murmuro, porque yo ya sé, ya me enseñó la palabra, que estoy murmurando de ese hermano o de esa hermana, ya sé que estoy pecando voluntariamente y que estoy haciendo afrenta al Espíritu Santo. Por eso no hay llenura, por eso no hay poder, y estoy pisoteando la sangre del Hijo de Dios, hermano. Es que lo leímos y tiene que ver con el otro versículo de Juan 15 y con otros versículos, pero no tenemos tiempo. La autoridad, ¿para qué, hermano? La autoridad nosotros la necesitamos para ministrar, y la autoridad es la santidad.
Vino la vara, comenzó a reverdecer, resucitó la vara. Eso habla de la resurrección de Cristo. Y eso habla de la vida de resurrección, estando en la presencia manifiesta de Dios. No simplemente en la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, acuérdese que Moisés le dijo: Señor, yo estoy acostumbrado a tu presencia. Ya no quiero, ya, o sea, muy preciosa y todo, pero quiero ver tu gloria. O sea, la presencia manifiesta. Y eso fue lo que vino Cristo. Dice que Cristo es la gloria manifiesta del Padre. Dice porque Él es la sustancia del Padre, Cristo. Y la gloria está ya no por allá. Dijo, en aquel día está el Espíritu Santo que está con vosotros, pero en aquel día estará dentro de vosotros, en vosotros. Si ya nosotros nos arrepentimos, si ya estamos en Cristo, hermano, entonces ya el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo están en nuestra vida. Y es necesario, necesitamos autoridad, reverdecer, hermano, permitir. Olvídese, hermano, de orar para ser lleno del Espíritu. No vuelva a orar para ser lleno del Espíritu, porque es que eso, hermano, no es en ninguna parte. Pablo dice que busquen por allá a ver para ser llenos del Espíritu. No, eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que dice: no te embriagues con vino, deja de emborracharte, porque ¿qué trae el vino? En aguas, pecado, traición, matan gente y no se dan cuenta y resultan en la cárcel. Dice más bien: sé lleno del Espíritu Santo. O sea que le corresponde a usted y a mi hermano llenarnos. Pero para poder llenarnos, ya lo vimos por la palabra, no pequemos voluntariamente. Segundo, sometamos nuestra voluntad a Dios. Pongamos en balanza cada cosa que vamos a hacer. En balanza. Señor, esto que voy a hacer, ¿cómo lo harías tú? Y comienza, hermano, a obrar el poder de Dios en nosotros, hermano. No espere usted, como le oraron a más de uno por ahí: hermano, pastor, yo quiero, ore por mí para yo tener lo que usted tiene. Ay, qué peligro, hermanos. El Espíritu Santo no lo puede dar a usted, hermano, ese hombre. La llenura del Espíritu Santo depende de usted y de mí. ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida para que el Espíritu Santo tome control de estos oídos que a veces se prestan para nos cuentas chismes y así? ¿Cómo te parece que aquello también ya quedó conectada al pecado? Esta boquita que a veces bendice a Dios, pero maldice a tantos hermanos y daña corazones a diestra y siniestra, pero no se da cuenta que eso se le va a volver cuando menos lo piense. A usted o a mí, esto no es para usted solamente, esto es para mí también, para todos nosotros, hermanos. Esta mente que maquina cosas y que permitimos tantas fortalezas. Este corazón que a veces, hermano, se pervierte. ¿A dónde nos lleva el caminar? Entonces, para usar su nombre necesitamos la autoridad de Dios. La Biblia dice, ya vamos terminando: apártese de pecado todo aquel que va a invocar mi nombre. Miren, muchas veces, por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento. Dios nos está enseñando, y yo le digo que si nada más pensaba yo ahorita, que si es como si hubiéramos estado en un instituto en las obras del Espíritu. Es para hacer demasiadas preguntas. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que andemos en santidad, que nos llenemos del Espíritu. Porque muchas veces dice la Biblia, lo dice Jeremías, creo que 7:7, dice: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Y dice el Señor: cuando vengas a mi templo, no abras mucho tu boca, más bien abre tus oídos, que para eso tiene dos, y escucha. Que muchas veces, hermano, oramos y decimos tantas cosas y hay pecado en nuestra vida. No lo vuelva a cometer, hermano. Por favor, escuchemos la palabra y pongámosla por obra. Honremos al Señor. No se trata de hablar mucho, hermano, sino de escuchar mucho. Escuchar la voz de Dios, porque Dios viene hablándonos de una manera muy tremenda, hermanos. Y debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos para que el Señor nos ayude a entender y podamos, hermanos, vivir llenos. Que usted y yo decidamos ser llenos. Que me van a hablar de mi hermano, no me va a hablar de mi hermano. Yo bendigo a mi hermano y venga, pongámonos a cuentas con mi hermano. No podemos, hermano.
No podemos, nosotros los que ministramos y los que Dios va a levantar a ministrar, no podemos, hermano, ir al púlpito y simplemente, hermano, comenzar a hablar. Cantamos y hablamos muchas cosas. Sí, si usted está en autoridad, hágalo, pero si no está en autoridad, tenga miedo, tenga temor. Tenga temor. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor en su palabra. Dice, apártese de pecado, de iniquidad, todo aquel que va a invocar mi nombre. Y todo lo que invocamos y hablamos es en el nombre, porque si no hablamos nada, si no hablamos en el nombre del Señor, entonces ¿en nombre de quién vamos a hablar? ¿En nombre del pastor? Para orar, hermano, necesitamos autoridad para orar. Si no tengo comunión con mis hermanos, no tengo autoridad para orar. Ninguna autoridad, porque se ora en el nombre del Padre. El nombre. El nombre. Ni para orar siquiera hay autoridad si no hay comunión, hermano, para que venga la sangre del Hijo de Dios, nos limpie de pecado y podamos verdaderamente estar, hermano, en esa dirección del Espíritu, en la plenitud de Dios. Así que, hermano, si hay división, si hay contención, no hay poder, no hay paz, no hay gozo, no hay santidad y menos autoridad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es la escuelita. Aquí venimos a glorificar a Dios, a que Dios nos hable. Y Dios nos habla y nos da entendimiento, y a medida que vamos entendiendo vamos glorificando al Señor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Está agradecido, mi corazón está